Yo quería, por ejemplo, que es el objetivo del problema este que está acá, que es, una vez que uno conozca la ecuación del plano, tratar de demostrar, ¿no?, que si hay un punto arbitrario, ¿no?, la distancia al plano se obtiene mediante esta fórmula 19. O sea, si ustedes tengan un punto arbitrario, que ahora lo voy a tratar de ver, ¿no?, ese punto arbitrario está alejado del plano a una distancia que viene dada por esta fórmula. Una cosa así. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que tenemos este punto que está aquí arriba, ¿no? Y ese punto no está en el plano. Y ese punto es P. ¿Ok? Vamos a suponer que es el punto P. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo calculo, no? Vamos a ponerlo a hacer una distancia un poquito más evidente, ¿no? Para que más o menos se entienda. ¿Cómo es la distancia, no? Es la distancia más corta que uno puede trazar directamente, ¿no? Proyectada directamente del punto al plano, ¿no? ¿Entiende? Es la distancia más corta que uno puede trazar directamente al plano. Esta distancia. ¿Se entiende eso? ¿Catalina? ¿Se entiende? ¿Podría explicarlo de nuevo, profe? Yo tengo un punto P, ¿ya? Yo tengo un punto P. Voy a poner este punto P, no sé, con otro color para que más o menos se destaque. A ver, un punto verdecito. Bueno, no se ve muy fuerte el verde ese. Ok. Yo tengo un punto. Y yo quiero calcular la distancia entre ese punto y el plano. ¿Ve? Vamos a suponer que este puntico, ¿no?, está sobre el plano. Ahora, la distancia, por definición, ¿quién es? Es la distancia más corta, ¿verdad? Pero esa distancia tiene que ir, siempre tiene que ir en la perpendicular, porque si ustedes se fijan, si ustedes se mueven por cualquier otro punto que no esté en la perpendicular, ¿no?, la distancia va a ser mayor, ¿no? Eso se puede ver acá, ¿no? Porque si no estás directamente en la proyección del plano, ¿no?, así perpendicular, entonces esta distancia, ¿no?, esta es la distancia más corta. Si tú te desplazas a otro punto, ¿verdad? Si te desplazas a otro punto, entonces que hay un alargamiento. Entonces no es la distancia más corta. La distancia más corta precisamente es esta distancia al plano. ¿Entiendes? Por eso es que se necesita que el punto y el punto que le hace contacto acá abajo tiene que ser paralelo, ¿verdad?, a este vector normal. Ahí sí me entienden. Tiene que ser paralelo a este vector normal. Vamos a pintarlo correctamente. Vamos a ponerlo aquí. ¿Se entendió eso ahí? Sí, profe. Ya, Sí, ahora sí, profe. ahora sí, ¿verdad? O sea, este punto tiene que ser paralelo para que sea la distancia más corta. Es como cuando ustedes van a acercarse a una carretera. Están en un punto. Si ustedes en cualquier diagonal siempre van a recorrer una distancia mayor que yendo directamente hacia la carretera. Ese yendo directamente es perpendicular a la línea. ¿Entiendes? Siempre tiene que ser perpendicular. Usted está en este punto, quiere llegar a esta línea, la distancia más corta es llegar perpendicularmente. Y eso es lo que estamos viendo acá. Tiene que ser llegado perpendicularmente. Y llegar perpendicularmente significa que tiene que ser paralelo a este vector normal. ¿Verdad? Tiene que ser llegar paralelamente a ese vector normal. Entonces, vamos a suponer que yo estoy directamente sobre, conozco el punto R0, ¿no? Que este punto yo lo tengo en referencia, ¿no? Y yo me voy a mover precisamente del punto R0, que yo lo conozco, al punto P, ¿no? Disculpen, déjenme ver cómo lo puedo dibujar. Lo cojo y lo muevo hasta acá. ¿Ok? Fíjense que este vector ya no está sobre el plano. ¿Ok? Ya no está sobre el plano.
Y al no estar sobre el plano ya no es perpendicular, ¿verdad? Ya no es perpendicular a este vector, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, también podemos trazar este vector que sale de aquí hasta el punto que sí pertenece al plano, ¿verdad? Dígame si lo ven. Si lo entienden lo que estamos haciendo. Perfecto. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Entonces, esta distancia, por ejemplo, vamos, esta estaba aquí antes, yo voy a replicarla porque en definitiva me interesa la que corresponde al punto P. ¿Ok? Vamos a hacerle acá y vamos a llamarle la diferencia con respecto al punto P, que no es más que el radio vector del punto P menos el radio vector del punto R0, ¿no? O sea, este RP, ¿no? Este vector que está aquí, no es más que la diferencia entre el punto P, el radio vector del punto P, menos este vector que está aquí. O sea, fíjense que eso yo aquí no lo he dibujado, pero es este vector que va de aquí a aquí, ¿ven? Este es RP. ¿Ven? Este vector RP es este vector que va del origen a este lado. Y está este vector que va de aquí a este lado. Si no le causa confusión, yo lo quito porque, en definitiva, lo que me interesa es este vector. Este vector no es más que la diferencia del punto este origen, de este que está sobre el plano, al punto este que está acá. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que aquí tenemos un vector, ¿no? Aquí tenemos un vector que está sobre el plano. Y aquí tenemos un vector, ¿verdad? Que está perpendicular, o sea, que está en la misma dirección del vector normal, ¿verdad? Está en la misma dirección del vector normal. O sea, este vector que está aquí, este vectorcito que está aquí, este trocito, está perpendicular al vector normal. Entonces, miren para que ustedes vean. ¿Quién sería? ¿Quién sería? N. ¿Quién sería? El vector N por el vector, disculpen, delta R en P, ¿no? R en P. ¿Qué sucede? Que este vector R en P, ¿no? Ustedes lo pueden componer, ¿no? Este vector R en P, ¿no? Lo pueden descomponer en la suma de este vector más este vector que está aquí, ¿no? Fíjense. Este R en P, ¿no? Se puede escribir como el vector, ¿no? Un vector A, por ejemplo, que está sobre el plano, ¿no? Disculpen. Vamos a ponerlo así, como un vector que está en el plano. A ver, vamos a ponerle V en P, ¿no? Más un vector que está en la dirección normal, ¿verdad? Fíjense. Este vector que está aquí se puede descomponer en la suma de este vector más este vector. Pero ¿qué pasa? Que yo estoy multiplicando, ¿no? Este vector R en P lo estoy multiplicando por el vector normal, ¿no? Y ustedes saben que esto se puede descomponer en el producto, se puede descomponer con la asociativa, ¿no? Podríamos escribirlo simplemente como N por V en P, ¿verdad? Más N por V en N, ¿no? Fíjense. Este es V en P y este es V en N. ¿Ok? Entonces, V en P está en el plano. Si yo multiplico el vector normal sobre el vector V en P, ¿cuánto me daría, Juliet? Este producto que está aquí, ¿cuánto me daría? 0. 0. O sea que esto solamente puede dar, ¿verdad? Solamente puede ser N por V en P, porque este se van a anular directamente. Porque está precisamente sobre el plano, ¿verdad? Está directamente sobre el plano. Ahora miren. ¿Y cómo son el vector N y V en N? ¿Cómo son ellos dos? ¿Cómo dijimos que eran? Paralelo. Paralelo, o sea que están en la misma dirección, ¿verdad?
Están en la misma dirección. Entonces, por la fórmula del producto escalar, ¿a qué es igual esto? Había otra fórmula, ¿sabes? ¿Se acuerdan? Que era el módulo de n, ¿no? ¿Se acuerdan de esa? ¿Se acuerdan de esta fórmula? Está en la clase. Que el producto escalar de dos vectores se puede escribir como el módulo de un vector, ¿no? Más el módulo del otro vector multiplicado por el coseno del ángulo que ellos forman. ¿Se acuerdan? ¿Cómo los dos son paralelos? ¿Qué ángulo forman esos dos vectores si son paralelos? Cero. Cero. ¿El coseno de cero cuánto es? 1. 1. O sea que esto que está aquí es directamente n, ¿no? Por v en n, ¿no? ¿Y qué sucede? Que el módulo de este vector v en n no es la distancia. El módulo de este vector no es directamente la distancia, no es la longitud de este vector, no es la distancia lo que estamos buscando. Cristian, ¿se entiende? ¿Me repite eso de nuevo, por favor? El módulo de este vector, ¿no? Es la distancia, ¿no? La longitud de este vector no es la distancia que estamos buscando. Sí. Ok, recuérdense, este vector completo se descompone en este que está en el plano más este que está perpendicular al plano, ¿verdad? Yo lo descompuse en una parte que es paralela al plano y una parte que es perpendicular al plano. La parte paralela al plano, cuando tú lo multiplicas con lo normal, se va, ¿ok? La que es paralela al plano. Pero la parte que está aquí, básicamente se puede descomponer, ¿no? Al final, que fue lo que acabo de hacer aquí, se puede exponer como el módulo 1 por el módulo otro, pero el módulo de este vector es precisamente la distancia, o sea, aquí tenemos que tener en cuenta que el módulo de v, ¿no? Es precisamente la distancia que estamos buscando, la distancia entre el punto y el plano. Es el vector, es la longitud que está. Es la distancia que estamos buscando. Y de ahí se desprenden, ¿no? El hecho de que aquí tengamos que esto es el módulo de n, ¿no? Por la distancia, ¿no? De aquí se desprende entonces que la distancia, fíjense, es igual. Fíjense, n por v salió de aquí, ¿verdad? Sería exactamente v por n entre el módulo de n, ¿no? Fíjense, yo empecé esta demostración aquí, ¿no? Calculando el producto del vector normal por todo el vector diferencia este que hay acá. Pero para calcularlo, yo lo descompuse en el vector por el plano y este. Cuando tú multiplicas este por este que está acá abajo, da 0 porque son perpendiculares y solamente te queda esta distancia. ¿Y qué pasa? Que cuando uno aplica la fórmula del producto escalar, uno necesita calcular el producto de los módulos por el coseno del ángulo. El ángulo es 0. Entonces, ahí parece que es el módulo del vector, ¿no? Y este módulo vector es precisamente la distancia que yo estoy tratando de calcular. Entonces, si yo tengo la distancia, lo que tengo que hacer es despejarla, ¿verdad? Pasar esto dividiendo para el otro lado y calcularla. Pero lo que pasa es que n por v es por sí, ¿no? ¿Verdad? Esta distancia que está acá. Y por eso que llego a esta fórmula. ¿Y quién es esta fórmula? Mírenlo de nuevo, vamos a escribirlo. Esta fórmula no es más que esta distancia, ¿verdad? Mírenlo aquí. Que multiplica, ¿verdad? A la diferencia de vectores, ¿no? ¿Quién dijimos que era RP? RP era el punto en P, ¿no? Menos R en 0, ¿no? ¿Se acuerdan? Era la diferencia de los dos vectores, ¿no? Y aquí, esa diferencia de los dos vectores, ¿cómo se obtiene? X en P, coma, Y del punto P y la Z del punto P. Y la tengo que restar, ¿verdad? Con esta que está acá, que es la del punto 0. Escribir acá.
que es básicamente volvemos a obtener esta misma fórmula que está aquí. Pero en vez de ser un X arbitrario, son las X del punto P, la Y del punto P y la Z del punto P. ¿Entienden? Entonces, si yo multiplico esa diferencia, ¿verdad? Esta diferencia aquí la voy a tener que pasar para acá. Y voy a tener que hallar el módulo de vector n, que este vector n no es más que este vector, ¿entienden? Y si ustedes lo desarrollan, ¿no? Producto escalar, ¿no? ¿Qué obtenemos? Componente por componente, ¿verdad? ¿Julien? Sí, componente a componente. Mírenlo. Yo no les pido que lo entiendan todo ahora, muchachos, no se preocupen, o sea, no es el punto, ¿no? Pero es para que más o menos, paulatinamente, vayan viendo la utilidad directamente que tienen estos productos como para tratar de entender la fórmula de la geometría del plano, ¿entiendes? La geometría del espacio. Cómo hay determinada, hay una sistematización, ¿no? Del método. Y el módulo, si ustedes se acuerdan, el módulo no era más que la raíz cuadrada, ¿no? De a cuadrado, componente por componente, ¿no? Porque esto, si ustedes se acuerdan, voy a ponerlo aquí de nuevo. El módulo de BT no es más que el producto escalar, ¿verdad? Del vector por sí mismo, ¿verdad? El vector por sí mismo, la raíz cuadrada, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? El módulo de vector, eso está en la clase también. El módulo de vector no es más que el producto escalar del vector por sí mismo, la raíz cuadrada. Y si nosotros operamos, esto no es más que a cuadrado, que es la fórmula de Pitágoras, más b al cuadrado, más c al cuadrado, ¿no? La raíz cuadrada, ¿no? ¿Y qué pasa? Que si nosotros extrapolamos esto para aquí abajo, entonces tenemos la fórmula. Y ahí tenemos esto, ¿no? Que la distancia no es más que esta expresión que está aquí. ¿Qué es lo que está? Acá.